Empezar, entrenar, disfrutar, sufrir, decir adiós, llegar, competir, festejar, llorar, viajar, soñar, una carrera, un salto, un gol, una meta, la gloria, una medalla, el final. Ser olímpico es de pocos, es eterno. Coronados de gloria, la historia después de la historia. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto enorme recibirlos en Coronados de Gloria, en el Museo del Deporte Santafesino, como en cada jornada, repasando la historia olímpica de quienes representaron a nuestra provincia de Santa Fe, obviamente a la República Argentina. Y hoy es un gusto recibirla a Julieta Castellán. Bienvenida, Juli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, un placer. Un placer. Bueno, vamos a repasar un poquito tu carrera, por cierto, vinculada al hockey. ¿Desde cuándo? Desde ¿Chiquita o no? Sí, desde muy chica, desde los 6 años. Bueno, yo en principio jugaba dos deportes, el tenis y el hockey, porque mi familia era muy del tenis, todos, Sí. Padres y hermanos. Y bueno, y a mí por mis amigas me gustó incursionar en el hockey. Y bueno, a los 12 años, cuando en el tenis te tenés que dedicar también por entero, ahí decidí el hockey. Me gustaba mucho jugar en equipo, me divertía mucho y me apasionaba. Así que desde muy chica ahí me encantó siempre. ¿Fue eso lo que hizo que gane la pulseada, el equipo, por sobre lo individual? Sí. Yo en tenis sentía como en la parte individual mucha presión y en cambio en el hockey me estaba totalmente relajada, era como mi mejor versión. Claro. Y me gustaba muchísimo, sí, el juego en equipo. Así que, bueno, me considero una buena jugadora de equipo. Bueno, después la historia algo iba a decir, ¿no? Exacto. En ese sentido. Sí, sí, bueno, ahí, en esto de que, bueno, yo tenía un hermano que jugaba profesionalmente al tenis y me acuerdo que fuimos a Buenos Aires a Obras en ese momento a ver a mi hermano a un torneo con mis padres. Yo tenía otros dos hermanos también, pero bueno, este era profesional de tenis. Y bueno, en ese torneo estaban jugando un sudamericano en Obras, que era la primera cancha de sintético que había en esa época. Mirá. Yo habría tenido esa edad, 12 años, 13 años, y bueno, mi papá me dice, vamos a ver mientras el seleccionado de hockey que están jugando. Y bueno, yo en ese momento vi eso y dije, yo voy a estar ahí. Es bueno como eso. que dije, quiero llegar ahí a estar en el seleccionado. Sí, pero una cosa es, quiero llegar, y la otra Sí. es, yo voy a estar Yo voy ahí. a estar ahí, ¿Eh? sí, me acuerdo porque lo tengo grabado, que vi. Me acuerdo que, sí. Así que había una jugadora de acá de Rosario que era Alejandra Calerano. Y bueno, a partir de ahí hice todo lo posible para siempre destacarme en mi equipo, destacarme en el seleccionado de Rosario. Y bueno, tuve algunas veces que fui a concentraciones, a eso de los 15 años, pero bueno, no terminé como quedando en Buenos Aires en algún seleccionado. Y después en un nacional compitiendo con el seleccionado de Rosario del Litoral sería, Sí. nuestra asociación. Compitiendo, bueno, estaba el seleccionador, digamos, en ese momento Chiche Mendoza, de Argentina. El seleccionado en ese momento se llamaba seleccionado argentino, claro, no Leonas. antes del fenómeno Leonas. Exacto. Y estaba buscando como para un seleccionado junior, que serían Leoncitas, que jugamos el Mundial en España, junior. Y bueno, después de ese nacional, que justo estaba viendo en ese partido, yo me mataba por destacarme, digamos, para que me llamen. Ahí fui citada con Llegó otras... el llamado, llegó el tan ansiado llamado. Exacto, con otras jugadoras, a eso de los 19 años.
Y bueno, finalmente ahí quedé para ese mundial. Quedamos con Ayelén Stepney de acá, con Aye. Y bueno, en ese mundial salimos campeonas mundial junior, en el cual estaban muchas de las que después fueron leonas, como Maya Isega, Vanino Neto, bueno, muchas que después siguieron. Y bueno, después pasé al año siguiente en el seleccionado mayor. Ahí salimos subcampeonas mundial en Irlanda, en Dublín. Después, bueno, Champion Trophy, todo lo que viene va viniendo, jugué. Hasta que, bueno, preolímpico en Sudáfrica, que clasificamos. Y las Olimpiadas que fueron finalmente en 1996. Así que en todo ese proceso, por suerte, me fue muy bien. Yo estaba como, digamos, dentro de las 11 titulares, muy bien. Me lo dejaste todo me tiraste todo así de corrido, sí, que parece que eso va, que rueda y que es un ratito. Sí. Pero después de la pausa vamos a charlar bien puntualmente de Atlanta. Pero hay mucho ahí en el medio, porque nombraste a Aye, nombraste a Maggie, sí, a Vanina. Y sin ustedes y sin esos procesos que se dan incluso de manera consecutiva hacia atrás, no llegaba el fenómeno Leona, ¿no? El fenómeno no. ¿Qué visión tenés de toda esa situación? Sí, creo que bueno, mucho influyó que empezaron a haber canchas sintéticos en Argentina, ¿no? Porque antes se jugaba tanto Buenos Aires como el interior en pasto, y en Europa, bueno, se jugaba en sintético, y es una gran diferencia cuando vas a jugar un mundial o un torneo internacional. Mucho tiene que ver eso, y también camadas de jugadoras que realmente, bueno, esta por ejemplo del junior pasó todo directo casi al mayor, y bueno, se fue siguiendo, digamos, perseveró esa camada, que eso también es importante para ir creciendo, y bueno, y el fenómeno Lucha, que es como el Messi que te aparece. Que aparece para poner, es la frutillita claro, del porque postre. estaba Karina Mazzota, que jugó conmigo el Mundial, de hecho en Dublín, ella salió mejor jugadora del Mundial. Claro. Pero bueno, cuando llegó Lucha rompió todo, porque es como el Messi, digamos, que bueno, ni qué decir de la carrera que hizo con los años. Pero hay, digo, obviamente, apoyado en este concepto de Lucha como la referencia desde el juego, pero desde lo conceptual y desde los valores hay un traslado de todo lo que ustedes fueron sembrando, ¿no? A esa generación. Esa generación no lo toma de la nada. Sí. Sí, yo creo que fue un inicio de buenos resultados, que nunca se habían dado tan buenos resultados como fue, bueno, ganar un mundial junior nunca había pasado, subcampeonas mundial, por ejemplo, en mayor, tampoco. Ya ahí se empezó a ver, digamos, el hockey como... Como sí, a ver este equipo. Por acá. Bueno, nos fue yendo bien, digamos, en lo que fueron los siguientes torneos, preolímpicos, todo esto que te estoy diciendo. Y en las Olimpiadas éramos todo un equipo que era su primer juego olímpico, el de Atlanta. Entonces el de Atlanta sirvió como experiencia para lo que fue el segundo, que fue en que digamos, realmente quedan en medalla, digamos, dentro de los 3 primeros Argentina. Pero bueno, fue una muy buena experiencia desde ese lugar para todas jugadoras que era su primer experiencia olímpica. No en los resultados, pero sí como primera experiencia olímpica para lo que fue después, creo. Pienso en generaciones que quizás te conocen ahora. ¿Qué tipo de jugadora eras? Contale cómo eras. Bueno, como dijiste, yo te lo digo así, pero lleva un esfuerzo. Claro, por eso, enorme. Claro que lleva un esfuerzo. Por eso, yo creo que el esfuerzo, digamos, más... uno lleva como un fuego adentro que te hace hacer cualquier cosa, postergás todo, digamos, para mí, postergás todo en pos de este objetivo que uno tiene, o ese fuego, llamale, porque la prioridad es esa, es como que uno se plantea un objetivo y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar bien físicamente, mejorar cada cosa que uno va viendo, gestos, en el caso de hockey, gestos técnicos que puedo tener, cómo puedo sumar más al equipo. Cuando fui yendo a Buenos Aires, yo cambié de puesto, digamos. Yo acá jugaba en el medio, digamos, siempre jugué en el medio de volante o de 5,
Y allá, bueno, la necesidad era half izquierdo, lateral izquierdo. Listo. Allá voy. Allá voy, lateral izquierdo. Entonces, bueno, fui adquiriendo más habilidades hacia ese puesto, cómo podía mejorar mi quite, cómo podía mejorar, bueno, obviamente te ayuda mucha gente, que uno tiene como entrenadores físicos, técnicos, que bueno, te van ayudando, pero bueno, creo que uno lo que más tiene que tener es el objetivo ese claro y mucho criterio con lo que le falta, con lo que tiene que mejorar y bueno, perseverar. ¿Y quiénes fueron esos nombres importantes que vos decís, no me olvido? Pasa mucha gente a lo largo de una carrera deportiva, pero siempre uno tiene esos 3 o 4, esos 4 o 5, esos 6, que vos sabés que te marcaron. Y bueno, acá en Rosario, bueno, en mi momento más de chica, por ejemplo, siempre, bueno, yo admiraba a una jugadora que era Yaya Ruiz, por ejemplo, en mi equipo, y ella después me entrenó en inferiores, entonces como que te van guiando. Después, bueno, Ernesto Morland, que también nos entrenó mucho tiempo en lo que sería categorías juveniles y, bueno, y primera división, acá en Rosario. Y en la parte física, Trevisan, que era Jorge Trevisan, que bueno, ahora no está más, falleció, pero era un muy buen entrenador físico. Y bueno, siempre, más allá de lo de profesional, vamos a decir, te aconsejan desde lo emocional, creo que hace falta también. Claro, porque digo, más allá del equipo, en ese tipo de instancias tan importantes para el deporte, decir, bueno, nunca se había ganado un Mundial Junior. Y después tenés que manejar ahí tu presión, tu juego, todo. Digo, ahí hay puntos de quiebre. Sí, sí, yo creo que uno tiene que estar siempre, nada, ¿no? ¿Viste? En esa de no creérsela ni nada, porque esto es subir y bajar y uno se tiene que fijar sus metas, digamos, ir siguiendo esas metas personales, vamos a decir, el deportista al fin y al cabo esas metas personales las tiene que tener, entonces ir siguiendo eso. Pero no es fácil. Sí. No es fácil, es verdad, bueno, no hay que creérsela, pero no es fácil. Sí, no, en cuanto a... Tenés que encontrar esas guías justas y... Exacto. Sí, yo tenía en eso mucho mi familia, es así, digamos, que no... como que no le dan tanta importancia tampoco, entonces era como que era muy... Toda mi familia ve mucho de deporte, entonces, mismo como te digo, tuve un hermano también profesional en tenis, entonces como que eso la verdad que lo manejaba muy bien mi familia, en sí no... Bueno, así que era muy mi proyecto personal, vamos a decir. Ahí va. ¿Viste cuando vos no estás jugando por otros? Entonces creo que eso está bueno también, respetar, ¿viste? El proyecto personal, que todo tener tiene sus el apoyo tiempos. para eso. Sí, tener el apoyo, pero sin, ¿viste? Que nadie dependía de esto en ningún sentido, entonces eso estaba bueno. Si vos te iba mal, bueno, no pasa nada, ¿viste? Entonces te quita mucha presión, digamos. Me puedo equivocar tranquilo. Claro, no pasa nada. sí, no pasa nada. Hago una pausa chiquitita y charlamos de la experiencia de los Juegos, que lo hablar de los Panamericanos también. Dale. Bueno, ya volvemos en instantes a Coronados de Gloria con Julieta Castellán. Seguimos en Coronados de Gloria. Hoy Julieta Castellán, una historia apasionante vinculada al hockey, con puntos importantes de su carrera que ya repasó, pero ella nombró Atlanta 96 como un objetivo y un sueño personal, pero también con un equipo que sembró para después. Vos lo dijiste. ¿Qué particularidades tuvo esa presentación en Atlanta? Sí, en Atlanta fue un equipo, digamos, que nosotros veníamos de un ciclo muy ganador, vamos a decir. De hecho, bueno, el año anterior salimos campeonas panamericanas y con muchas expectativas, pero bueno, era un primer olímpico para todas, como te digo. Pero entonces, perdón, digo, pensando en el Panamericano un instante, digo, ya había ahí puntos de quiebre. Repito esto porque no era común para nosotros ver una medalla en los Panamericanos. Sí, no. Era un equipo muy sólido, digamos, en sí que venía, vamos a decir, que venía creciendo muy sólido, pero joven.
muy joven y muy homogéneo en ese sentido. Así que bueno, nada, en las Olimpiadas fue una experiencia muy buena en cuanto a ver lo que era una Olimpiada. Porque una Olimpiada tiene una dinámica distinta a un torneo, un mundial de hockey, que solo vos estás con tu equipo y te concentrás vas del hotel a la cancha, al estadio donde se juega el mundial, volvés. Bueno, lo mismo, rutina y demás. Claro, exactamente. Acá es una Villa Olímpica, que están todos los deportistas. Uno termina estando pendiente de que juega de que juega el otro, de que hablas con uno, de que hablas con otro. No te podés abstraer de eso. Claro, no te podés abstraer de eso porque estás ahí, vas a comer, te encontrás con entonces tiene una dinámica distinta que hay que saberla manejar. Bueno, yo creo que todos nos encontramos con esa dinámica que por ahí no la manejamos tan bien y no fue el mismo nivel de concentración que tuvimos en todos los otros torneos, digamos. Hubiesen dado un poquito más, ¿crees? Sí, de hecho... Hubiesen manejado las cosas diferentes. Sí, sobre todo en concentración. Claro. Y bueno, creo que eso sirvió mucho porque de hecho, bueno, a los siguientes Juegos Olímpicos, todas las que estuvieron, que eran muchas, digamos, en las Olimpiadas anteriores, transmitieron esto a las que no habían estado en un olímpico nunca. Y hasta el mismo entrenador se preparó distinto, digamos, para esto. Y bueno, dio sus frutos, digamos. Creo que todos nos encontramos en esa dinámica distinta, que está bueno tener experiencia olímpica. O que haya otra gente en el equipo. Que te lo pueda trasladar. Claro, que te lo pueda trasladar. Exactamente, a esa experiencia. Sí, sí, sí. Pienso en qué fue lo que más te sorprendió, ¿no? Porque te veo, aún cuando lo contás, sorprendida por todo lo que viviste ahí. Sí. Eso, ¿no? Yo creo que, viste, no sé, desde que vos ves... En ese momento yo conocía a los deportistas de básquetbol, de los mejores, te lo ves comiendo ahí. Sotomayor, que qué sé yo, que era de Cuba, me acuerdo, qué sé yo. Así era todo, entonces es como que, mismo los tenistas, es como que te encontrás como cumpliendo tu sueño. Y eso es lo malo, porque en realidad vos no estabas cumpliendo tu sueño tiene que ser, competir, estar, hiper concentrada en lo tuyo, digamos. Pero creo que muchas nos encontramos cumpliendo nuestro sueño olímpico, digamos, sin tener esa preparación, yo creo, previa. Bueno, y eso en sí, digamos, nosotros jugamos bien todo, pero no era el mismo nivel de concentración que tuvimos en otros torneos, digamos. Y me decías en el primer bloque, bueno, la experiencia trasladada, la camada, las apariciones, termina de explotar en el próximo. Ahora, digo, ¿no? Porque vos señalás esto de esa chica que un día se decidió por el juego de equipo, ¿soñaba ahí en Obra? No solo con vestir esa camiseta, sino con algún juego olímpico, o ni se eso no, el juego olímpico no me lo esperé jamás. O lo que me pasó no me lo esperé jamás. O sea, el hecho de estar 4 años así, en esa época tampoco había muchos cambios, porque no es como ahora el sistema de cambios permanentes en hockey. Era como fútbol, que vos tenías 3, 4 cambios y ya en un partido. Entonces yo era titular realmente permanente y no me lo esperaba estar en ese grupo de titular así, permanente del equipo, en las 11. Entonces creo que me pasó más de lo que yo esperaba, digamos. Yo esperaba vestir la camiseta, no sé, estar un rato ahí. Era si como, en esa edad me decís, ponerme una camiseta argentina quería. Pero sí, lo que vino después, que obviamente, como te digo, sí es mucho esfuerzo, porque acá, siendo del interior, todas las que estuvieron saben muy bien que todo es, digamos, en Buenos Aires, entonces tenés que trasladarte. Yo me trasladaba 3 veces a la semana, volvía en colectivo, era todo eso durante 4 años. Así que previo a los torneos, a lo mejor que tenía, no sé, o gira o lo que sea que teníamos, que era bastante en esa época, te quedabas un mes en Buenos Aires. Era toda una apuesta, vamos a decir, que tenías que postergar todo lo que vos podrías tener. Tenías que postergar todo por esto y estar, al máximo, porque estás
en el nivel más alto, y así como te digo que mantenía el puesto, era cada práctica vos te la tenés que ganar al puesto, no es que siempre tener un al lado igual. O sea, la diferencia a lo mejor era que yo ya estaba. Entonces apenas bajaste un nivel, claro. Entonces a veces me he vuelto de Buenos Aires llorando porque la práctica me fue mal, sola, llorando sola. Qué sé yo, te pasan todas esas cosas que vos tenés que ir llevándolo de la mejor manera y teniendo muy en claro lo que querés, porque obviamente son frustraciones que vas teniendo y es durante, o sea, como te digo, hasta los entrenamientos estás en tensión, porque el nivel, o sea, no te pasa lo de lucha aymara, lo que te sobra. Entonces, cuando estás ahí en el, digamos, muy igual que otras, estás muy tensa, digamos, todo el tiempo. Entonces era tenso el tema. Pero bueno, eso, no es fácil, pero después, bueno, tiene sus frutos. ¿Y qué sentiste cuando te dieron por primera vez la celeste y blanca? Cuando fuiste convocada por primera vez, pero cuando dijeron, bueno, hoy, toma, es la tuya. No. ¿Qué se siente? Sí, no, en ese momento te daban una lista que el entrenador decía y yo cuando no lo podía creer. Digo, viste, cuando decís, no. Pero bueno, y creo que a lo mejor lo que más me dio emoción fue la primera vez que me citaron allá. Porque yo una vez que me citaron sabía que, no sé, como que me iba a ir bien. Tenía la fe y además, bueno, me sentía preparada, digamos, en ese momento. Por suerte, porque tenía confianza. De que me iba a ir bien. El tema era que me llamen para estar en un preseleccionado, digamos, y bueno, entrenar. Así que yo creo que si vos me decís un hito así que me quedé, tengo grabado el llamado del teléfono de mi entrenador que me dice, te citaron para ir a Buenos Aires, qué sé yo, ahí sí, que lloré, que no podía creerlo, porque digo, no, viste, como que yo me tenía fe en ese sentido, porque cuando iba a los nacionales me iba bien, como que me destacaba, entonces digo, veía a las jugadoras que estaban en Buenos Aires y viste, yo sentía como que iba a estar bien. Y estaba entrenada, como te digo, tenía entrenadores que me decían, vos entrená, viste, como si te hubieran citado, digamos, claro, viste. Tal cual. Bueno, que en algún momento va a llegar. Tenía ese coaching, digamos, en este momento dirías coaching. Sí, pero en ese momento ahí era de otra forma. Era gente, sí, que vos decís, qué barro, viste, que ve más allá de vos, digamos. Ve lo que vos no ves, digamos. ¿Y cómo viste o cómo viviste, qué sentiste cuando... Porque sos parte de un proceso histórico en el hockey nacional. Cuando después viene esa explosión, pos y acompañando el nacimiento de las Leonas, pero con ustedes siendo parte de ese fenómeno. ¿Cómo lo viviste cuando empezaste a ver piba de todas las edades queriendo practicar hockey, no entendiendo por qué bien o por qué viste? No, buenísimo, porque es como darle visibilidad a algo, viste, se entrena mucho, muy profesionalmente en el hockey. Es como, bueno, le pasó al rugby, digamos, también. Es muy amateur en su momento, pero se entrenaba muy profesionalmente. O sea, yo entrenaba los 5 días a la semana. Bueno, les pasa hoy a un montón de deportistas amateur que bueno, no tienen visibilidad por esto, a lo mejor este marketing que pudieron tener, o que pudo tener el hockey a raíz de los resultados, vamos a decir, que al fin y al cabo es eso. Siempre, ¿no? Lo entonces, dijiste claro, con un gesto casi de... Sí. Y bueno, al fin y al cabo son los resultados. Sí, porque somos exitistas, ¿viste? Pero, bueno, yendo al cenar uno ve deportistas que vos decís, entrenan 8 horas a la semana, todo para no tener visibilidad de ningún tipo. Y están entrenando, bueno, atletismo, por ejemplo. Vos decís, bueno, comen bien, se entrenan 8 horas al día, todos los días de la semana, y a lo mejor la visibilidad es nada, ¿viste? Y entonces, nada, hay un montón. O salen a las 5 de la mañana para los de remo, que se van a Tigre, ¿viste? 5 de la mañana. Yo viví mucho en el Senat. Claro. Entonces, como que, ¿viste? Ahí te das cuenta de sí. Bueno. Pero bueno, el tema es ese. Todo se da a partir de los resultados, el apoyo sobre todo de todas las marcas que pueden apoyar este deporte y bueno, hacer que crezca. ¿Y hoy por hoy qué es de Julieta Casterán? Y hoy por hoy, bueno, mi club, que es el Jockey, juego en veteranas,
sigo jugando, colaboro un poco con la subcomisión en algunas funciones del club. Y bueno, y tengo 3 hijos, los 3 juegan al hockey, los 2 varones y mi hija también. Bueno, mi marido también juega al hockey y ahora está jugando también en una especie de veterano. Así que vinculada al hockey estoy totalmente. Y bueno, y después en lo laboral, profesionalmente, trabajo en la Universidad Austral, así que y tengo mi carrera profesional, digamos, así que bueno, ese... ¿No lo dejaste más? No, al Elegiste hockey... bien allá, ¿no? ¿No se equivocó aquella de los 10 No, años? no se equivocó, porque sí, de hecho incursiono en otros deportes, pero bueno, la satisfacción que me da estar en el hockey, es donde yo y todo ahí, tengo mis grupos de amigas y todo, es enorme. O sea, puedo jugar otros deportes porque como he jugado tenis, por ahí juego al tenis, por ahí juego al pádel, pero bueno, la satisfacción que me da el hockey, obviamente, siempre me hace acordar la película de Francella, La pasión. que dice, claro, de la esencia, Sí, ¿dónde me va a pasión, encontrar? claro. En algún de ahí me va a encontrar. Gracias por el rato y Sí. por trasladarnos tu experiencia. Digo, me quedo pensando en cuánto mensaje hay para quienes le toca por ahí la más difícil, que es vivir en el cenar mucho tiempo, porque digo, ahí es cuando encontraste el barro también. Sí, ¿no? ahí es donde uno encuentra el barro, sí. Pero bueno, viste la satisfacción esta que te da el deporte de ir logrando cosas por uno mismo en el deporte, si te apasiona, yo creo que hasta ellos lo hacen por pasión. Aunque no tengan visibilidad, no van por eso, van por el crecer ellos mismos y competir. Entonces, creo que van por eso. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, a vos. Estamos así, emocionados ante cada posibilidad de tener un coronado, una coronada de gloria. Gracias por acompañarnos. Nos vemos seguramente en breve. Un abrazo grande.